La salmuera acumulada durante siglos contiene lo que ahora llamamos el oro blanco. ¿Desde cuándo conocemos el litio? Conocemos el litio desde 1817. Uno de los primeros retos de los científicos fue precisamente conseguir aislar el litio. No tardamos en utilizarlo para baterías. De hecho, el primero en hacerlo no fue otro que Thomas Edison a principios del siglo XX. ¿Hasta qué punto impacta la industria de los coches eléctricos en la demanda de litio? Cuanto más extenso sea el mercado del coche eléctrico, más importancia estratégica cobrará el litio. Para empezar, las mayores reservas de litio se encuentran repartidas entre Bolivia, Argentina y Chile. Estos tres países conforman lo que se conoce como el Triángulo del Litio. Entre los tres tienen más de la mitad de reservas mundiales de litio conocidas. La principal preocupación de estos yacimientos es el agua, porque muchas comunidades contrarias a la explotación de litio argumentan que este bombeo de agua reseca sus ríos y pone en peligro el abastecimiento de las comunidades que viven en los alrededores del salar. El salar del desierto de Atacama es uno de los lugares más especiales del planeta. En sus amplias llanuras se encuentra un tesoro bajo la corteza salada del suelo. La salmuera acumulada durante siglos contiene lo que ahora llamamos el oro blanco. Aunque pasó desapercibido durante décadas, es un recurso clave para el presente, pero sobre todo para el futuro. Sin él, no podrías encender tu smartphone o tu ordenador. Probablemente tampoco estarías escuchando este podcast y puede que ni siquiera llegarías a arrancar tu coche. Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del litio, el recurso del futuro. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y en otro episodio de Recursos se ha venido, como no, Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? Hombre, si hablamos del litio, si hablamos de recursos, yo no puedo no estar. O sea, claro. Encadenada a la pata de la mesa, Es. me he aferrado a este guión. Yo tengo que hablar del litio, evidentemente. Tiene que venir la pesada de las tierras raras, evidentemente. Claro. Y Jara Monter, ¿qué tal, Jara? ¿Otra vez por aquí? Este es mi primero. Yo el de la arena lo vi desde la lejanía. Pero de recursos, tu mi primer primero episodio de no. recursos, de recursos. Claro. Así que bueno, bien, entusiasmada. A unirte a la secta de los recursos. Sí. Que por cierto, esto sale lo escucharás el día 30 de octubre. Sí. Feliz Halloween. ¿Qué es Halloween? Pero lo grabamos un poquito antes, ya lo sabes, y justo es el primero que grabamos después de la presentación de nuestro Atlas, nuevo Atlas, las fuerzas que mueven el mundo, en Madrid. Uh-huh. Qué guay toda la gente que vino. Sí, se petó. O sea, estaba tan lleno el espacio Fundación Telefónica. Estaba llenísimo. Lo llenasteis todo y luego fuisteis muy majos y el equipo de Carto estuvo genial. Así que bien, fue muy bonito, la verdad. Nos dijeron desde la Fundación que fue el récord de personas en el espacio desde la pandemia. Ostras. O sea, desde la pandemia nunca había habido tanta gente en una charla, que ellos organizan charlas, además con gente muy top, tipo gente que gana el Nobel y ese tipo de cosas. Sí, pues nada. Aquí Pues con el Atlas, que es maravilloso, pues superando, El batiendo Atlas récords. adelantando por la derecha a los Nobel que han ido por la Fundación Telefónica. A ver si nos dan el de literatura o algo así. Pero sí, estuvo muy, muy chulo ver a tanta gente, sobre todo ver que tanta gente se lo pasa bien con lo que hacemos. Eso fue súper bonito. Mis disculpas también porque me quedé con el boli de una persona. Ya estamos robando bolis, Fernando. Bueno, sí, fue sin querer, pero bueno, si hay un oyente que sepa que tengo su boli negro. Nos regalaron una taza bastante hortera de Yugoslavia, con un poco ensalzando a un dictador, Bueno, pero cosas, pero no, sí. en la nevera no hay un imán Sí, con lo traje la yo. cara de Sí, Tito, claro. efectivamente, pero nos regalaron una taza a juego también de Tito y un chico nos enseñó Aitor se llamaba, nos enseñó su tesis doctoral que nos estuvo explicando a David y a mí, eran temas de inmunología, no entendimos mucho, pero súper interesante, la había maquetado súper guay y nos había puesto en agradecimientos, así que nada, emocionados. un besito para Aitor porque fue Sí, muy guay. Fue muy guay. Hay más citas de directos de No es el fin del mundo y de presentaciones del Atlas, así que tienes más chances de vernos la carita. Te cuento, apunta. Este próximo viernes 7 de noviembre vamos a estar de nuevo en Valencia, donde ya hemos estado hace unos días, en el Festival Pod a partir de las 7 de la tarde. Hace falta entrada, pero es gratuita, o sea que buen día además jueves, luego te vas a tomar algo, el viernes ya teletrabajas o vas más de chill, o sea que no hay excusa para no ir. Luego también, jueves 13 de noviembre, vamos a tener presentación del Atlas en Alicante, en Casa Mediterráneo, también a las 7 de la tarde. Yo espero que haga un buen día más. Creo que lo van a hacer, estoy investigando el triple, en el patio que tiene Casa Mediterráneo, que es precioso, en la antigua estación de tren de Benalúa, creo que es, maravilloso. Y luego también
esto medio promesa, estamos viendo si a finales de noviembre, tipo 25 o 26 de noviembre, hacemos una presentación en Sevilla. Estamos trabajando en ello. Os daremos más detalles si sale adelante. Pero bueno, que sepáis un poco el pequeño No es el fin del mundo EOM On Tour, pues que sepáis por dónde va. Pero antes de continuar con el programa, una cosa muy importante, y es que en España millones de personas sufren la soledad no deseada. Una soledad que no conoce de edades ni de orígenes, son jóvenes que se aíslan sin querer, adultos que pierden su trabajo o su hogar, son también mayores que ven cómo se apagan sus redes de apoyo. Esta falta de relaciones impacta tanto la salud física como emocional de todos ellos por igual. Cruz Roja sabe que detrás de cada cifra hay una historia y acompaña a diario a quienes se sienten solos o aislados. Su labor combina la cercanía del contacto humano a través de visitas y talleres para fortalecer los vínculos individuales y comunitarios, con canales digitales y telefónicos también para detectar y atender situaciones de aislamiento rápidamente. Todo ello para que las personas puedan recuperar hábitos saludables, encontrar nuevas motivaciones y sentirse parte de su propio entorno. Esto es posible gracias también a miles de voluntarios y voluntarias que regalan su tiempo, su escucha y su cariño, porque a veces un simple ¿cómo estás? Puede cambiarlo todo. Cruz Roja no se limita a actuar en catástrofes excepcionales y visibles, como terremotos o crisis humanitarias. También interviene en problemas cotidianos, del día a día, que pueden pasar desapercibidos, pero que afectan a miles de personas. La soledad de los mayores, la falta de recursos, el empleo o de apoyo emocional. Tú también puedes ser parte del cambio. Entra en catástrofesdeldiadia.es para saber más. Cruz Roja, porque cada persona cuenta. Esto es No es el fin del mundo. Vamos ya con nuestro queridísimo litio, que sé que estáis deseando que os hablemos de él. Así que vamos con la pregunta que siempre hacemos al inicio de cada episodio. ¿Por qué hablamos hoy del litio? En primer lugar, porque queremos hacer más episodios analizando la importancia estratégica de diferentes materias primas, ¿no? Ya lo hemos hecho hablando de las tierras raras, de la arena, y el litio nos parecía una apuesta interesante para el siguiente a tratar, ¿no? También que nos cuenten los oyentes sobre qué recursos querrían que hablásemos más, porque bueno, hay una lista infinita y pues nos encantaría hablar de todos, pero eso, ¿cuál os apetece más? Creo que en la fundación me pidieron el oro. El oro es un material que ha estado rondando por esta oficina bastante. En algún momento lo haremos, así que, bueno, sí, puede ser el siguiente, pero eso, que nos digáis qué os parece. ¿Vas a superar hoy el display de Eduardo hablando de la arena, construyendo? ¿Vas a extraer litio aquí? No. Vale. No. Te voy a explicar cómo se extrae el litio, pero no voy a extraer litio, lo siento. Es que aquí para eso tiene que venir Eduardo Saldaña a hacer el show. Él es el showman de esta empresa, así que ¿qué hacemos, no? Entonces, pero bueno, ¿por qué el litio? Pues porque es uno de los materiales más importantes del presente, especialmente desde que la industria tecnológica y la producción de vehículos eléctricos están en auge. El litio es el material en el centro de toda esta revolución, hasta el punto en el que lo llamamos, como hemos visto en la introducción, el oro blanco, y cada vez está más presente en el debate público. Nos suena cada vez más y hoy queremos explicar por qué es importante y cuáles son las implicaciones geopolíticas de que lo sea. Además es que esta visión del litio como un elemento estratégico es relativamente reciente. No es como con otros materiales como el cobre o la arena, a los que sí que les hemos ido encontrando aplicaciones útiles según pasaba el tiempo. En ese sentido, podemos decir que el litio es el gran recurso del presente, pero sobre todo del futuro. Empezaremos definiendo qué es lo que lo hace tan importante y qué usos le estamos dando. Luego contaremos cuál es su historia y dónde se encuentra, qué países tienen más yacimientos, quiénes lo explotan, porque no es lo mismo, y lo procesan, y el impacto geopolítico de estas dinámicas. Y ya luego abordaremos los retos y problemas a los que rodean la industria del litio y debatiremos sobre qué futuros le augura este material. Sí, que hay mucha chichita del litio hoy por comentar. Creo que es el momento de sacar, una vez más, vuelve esta sección de libro de conocimiento del medio, de quinto de primaria, o a lo mejor el de química, ya más en la ESO, qué trauma tengo. Ya le hemos esbozado alguna vez por encima, ¿no? Pero exactamente qué es el litio, qué es lo que le hace especial en relación a, pues yo que sé, otros recursos de la maravillosa tabla periódica. O sea, el litio es un elemento químico parte de la tabla periódica. En concreto es el primero de los metales alcalinos, entre los que también se encuentran elementos como el sodio o el potasio, ¿no? Por ejemplo. Se caracteriza por tener un solo electrón en su último nivel energético, algo que comparten con el hidrógeno, y también estos materiales se caracterizan por ser elementos blandos, ligeros y muy reactivos.
¿Esto qué quiere decir? Pues que son elementos que tienen facilidad para reaccionar químicamente con otros, ¿no? Es decir, para formar nuevas sustancias y compuestos. Entonces, como sabrán mejor los químicos, esto tiene ventajas, ya que son elementos muy versátiles e interesantes de cara a combinarlos con otros, pero también inconvenientes, porque pues, son inestables, poco duraderos. Entonces, de entre los metales alcalinos, el litio es el más ligero y el más reactivo, y es el elemento que mejor almacena la energía de toda la tabla periódica. No quiere decir que sea mejor o peor que otros elementos o metales, pero cuando hablamos de energía es uno de los más atractivos. Y eso es justo lo que ha ocurrido, que a lo largo de la historia el litio no ha jugado un papel muy destacado hasta que le hemos encontrado un uso que lo ha convertido en estratégico, Claro. que son las baterías. Aquí apelamos a la benevolencia de ingenieros de minas, ingenieros eléctricos, Sí, por favor. químicos. Somos gente de letras, entendemos nuestras limitaciones, lo intentamos explicar, lo mejor que sabemos o que da nuestra comprensión. Yo intentaba entender lo de material blando e imaginaba como una piedra fluffy, Plastilina. ¿sabes? Como una piedra blandita así, rollo antes test. Entiendo que no va por ahí, pero bueno, es como la gente de letras nos imaginamos el mundo. Pero también vamos un poco más en profundidad. ¿Desde cuándo conocemos el litio? No sé quién lo inventa, descubre, encuentra por primera vez. Y luego también, no sé si antes de chutárselo a un Tesla, si tenía algún tipo de uso o simplemente hasta que no viene todo el tema de las baterías, el tema eléctrico, no le encontramos una utilidad. Pues mira, Fer, conocemos el litio desde 1817, que Vale. fue cuando el químico sueco Johan Arfwedson lo descubrió mientras analizaba rocas y minerales de una mina. Hay que decir que precisamente lo descubrió como parte de un compuesto más complejo, o sea, no entras a la mina y te encuentras el litio. Claro. Así que uno de los primeros retos de los científicos fue precisamente conseguir aislar el litio, que es algo que no lograron hasta principios del siglo XX. Gracias a Arfwedson por no Sí. ponerle su nombre, Sí. no llamarlo Arfwedsonita, porque este programa hubiese sido, vamos, Sí, habría sido terrible. habría acabado muy mal. Complicado. A ver quién lo pronuncia peor, ¿no? Claro, litio, nombre fácil, Sí, eso bicho es. de tierra, bicho de mar, pues ese tipo de cosas ayudan. Bueno, pues algo interesante que tiene el litio es que no tardamos en utilizarlo para baterías. De hecho, el primero en hacerlo no fue otro que Thomas Edison, este nombre es mucho más sencillo, este sí que lo conocemos, a principios del siglo XX. Como sabemos, Edison es conocido por ser uno de los exponentes del desarrollo de la generación de electricidad y el estudio de las corrientes eléctricas. Y la guerra de las corrientes, ¿no? Que se llamó con Tesla y tal. Sí, justo. Las baterías ya se habían inventado hace tiempo, pero eran inestables y poco apropiadas para almacenar energía. Así que Edison, como muchos otros, lo que hace es empezar a experimentar con distintos elementos de la tabla periódica para ver qué combinación era la más óptima. Al añadir hidróxido de litio, consiguió que las baterías aumentaran su capacidad un 10%. Vale. Esto le dio la pista a los científicos de que si querían desarrollar baterías recargables duraderas y potentes, debían apostar por el litio. El problema es que tardaron décadas en dominar un elemento tan voluble e inestable que además hacía que muchas de esas baterías primigenias estallaran o se quemaran. Sí, eso no da No, mucha feo. confianza No. ni seguridad. Eso claro. es. Si a esto le sumamos el boom de los hidrocarburos como el petróleo, como motores de la producción energética, que eran mucho más potentes y rentables que las baterías, pues su desarrollo como generadoras de electricidad quedó en un segundo plano y con ellas el litio. De hecho, uno de los usos más conocidos que se le ha dado tradicionalmente a este elemento es como fármaco, ¿no? Se utiliza como componente clave para tratar enfermedades como la depresión, la bipolaridad o la esquizofrenia, ¿Verdad? ya que tiene la capacidad de estabilizar el ánimo. En eso es como muy Lo estuvimos interesante. hablando que en Homeland, la protagonista de Homeland, quien haya visto la serie, toma litio porque creo que tiene bipolaridad o algo así. Como Sí. que le estabiliza. Sí, a nivel de enfermedades psiquiátricas es, Sí. es algo muy utilizado, que yo creo que en nuestro imaginario colectivo era más el tema del litio como, bueno, pues como fármaco, no como elemento para baterías Además, primero, ¿no? me pareció curioso porque le preguntó a una persona que sí sabe, no como los de letras, cómo funciona el litio. Y es curioso que todavía no se sabe muy bien por qué funciona el litio. Hay algunas cosas que sí, pero hay detalles químicos que no se sabe muy bien qué pasa y es como tú tómatelo que te va a ir bien. Sí, Que es lo sí, curioso sí. que hay como todavía puntos de la ciencia que no sabemos por qué pasan las cosas. Eso es. Otro uso menos conocido pero interesante fue como añadido a los compuestos de las bombas nucleares. Se descubrió que al añadir litio la explosión era mucho mayor y más mortífera. Bueno, Qué bien. un dato que os lleváis. Sí, esto es... Este no mola tanto, pero claro, bueno. También se usa para fortalecer el vidrio, para mejorar aleaciones o para producir el tritio, que es un compuesto químico clave de cara a desarrollar la tecnología de fusión nuclear, Sí. que es la generación de grandes cantidades de energía a través de la unión de dos núcleos atómicos, algo que todavía no es factible hacer a gran escala, pero que algunos presentan como la gran apuesta energética del O futuro. sea, que el litio en tema nuclear
también tiene ahí Eso es. no sé si aún presente, pero desde luego un potencial futuro Eso es. bastante grande. Joder, pues no lo conocía. Entonces, bueno, vamos, que como decís, donde realmente importa el litio en las baterías eléctricas, que son un poco donde estamos hoy. Lo de la fusión nuclear pues es la típica cosa que, bueno, en 30 años seguro que, bueno, a lo mejor algún día. Pero hoy lo tenemos en las baterías. ¿En qué momento se consigue perfeccionar la fórmula para que no exploten las baterías hasta obtener lo que utilizamos hoy en día? ¿Cómo conseguimos ganarle esa batalla, el pulso, a la inestabilidad que tenía el litio? Pues los primeros avances no se lograron hasta la década de los 70, o sea que estuvieron explotando unas cuantas décadas, sí. Esto no es casualidad, ya que estos fueron los años de la crisis del petróleo, y me explico. Tras el estallido de la guerra del Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Israel y a Egipto, los países árabes exportadores decidieron bloquear el suministro de petróleo a los aliados de Israel, principalmente Estados Unidos y Europa, como medida de presión y apoyo a Egipto. Esto dispara los precios y provoca desabastecimiento, lo que a su vez causa una importante crisis económica en los países afectados. Sí, la crisis del petróleo del 73, básicamente. Claro. Fue todo un punto de inflexión porque puso de manifiesto el poder geopolítico de los países productores y de hasta qué punto había llegado la dependencia del petróleo a nivel global. Claro. Reducir esa dependencia, ya fuese diversificando las importaciones, asegurándose el suministro o explorando nuevas fuentes de energía, se convirtió en una prioridad. Este era el contexto propicio para retomar la investigación de la química de las baterías. Y es lo que hicieron las empresas como la petrolera estadounidense ExxonMobil, que reunió a algunos de los químicos más prestigiosos del mundo para que investigaran alternativas a un futuro sin petróleo. O sea, que esta gente como que le vio las orejas al lobo y dijo, esto del petróleo está muy bien, hemos hecho mucha pasta, pero necesitamos ir pensando en alguna alternativa. Que esto es interesante porque la reflexión sobre un mundo sin petróleo llegó antes por la idea del desabastecimiento, de los bloqueos, de incluso la idea del pico del petróleo, que por crisis climática. Eso es algo que tarde o temprano pues, se llegó a ello, ¿no? Pero primero fue por este trauma de la crisis del petróleo. Claro, es que al final la reflexión que se establece en muchos países en ese año 73 es: no podemos confiar tanto en el petróleo si el petróleo está en manos de países que cualquier día nos imponen un embargo y nos dejan... O sea, la exposición, la dependencia es tan brutal que necesitamos encontrar fuentes alternativas para no depender de Arabia Saudí y amigos. Sí. Entonces, en este contexto de vulnerabilidad claro. y dependencia, pues fue en estos laboratorios donde el químico británico Stan Whittingham consiguió crear la primera batería de litio recargable del mundo. Quienes terminaron perfeccionando la fórmula años después fueron el estadounidense John Goodenough y el japonés Akira Yoshino, quienes perfeccionaron el interior de la batería de litio con otros materiales, lo que permitió producir modelos más potentes y estables, ¿no? Todo ello les valió el Nobel de Química a los tres, a Whittingham, a Goodenough y a Yoshino, en 2019, y aquí ya vemos cómo el reconocimiento por su trabajo llegó justo cuando más necesarios se han vuelto las baterías de litio, ¿no? Aquí también quiero hacer una recomendación, que es el libro Material World de Ed Conway, que lo tenemos aquí, que nos ha servido mucho para hacer el guión. Tiene varios capítulos dedicados a varios materiales y es un muy buen libro de consulta cuando se quiere tratar más, pues por ejemplo, cuando hablamos de la arena también lo utilizamos, cuando hemos hablado del litio también lo utilizamos, y este cuenta muy bien toda esta historia de cómo se fue desarrollando la batería. Este libro es un poco vademecum de esta oficina. Sí. Lo utilizamos, cualquier cosa, no sé qué, de materiales, al de Material World. Sí, y además también le pudimos entrevistar hace tiempo y la verdad que era un tío simpaticísimo y muy majo, así que encima es majo. Sí, como es periodista británico, muy interesado en los materiales, ha viajado un montón, muy guay. O sea, si queréis tener un libro de consulta sobre materiales bien escrito, este es, ¿no? Bueno, con todo, ya en la década de los 80 y 90 se empezaron a producir en masa, especialmente en Japón, estas baterías, que como contamos en el episodio que sacamos sobre el país hace unas semanas, se convirtió en la meca pues, de los Walkman, de las videocámaras, de todos los elementos electrónicos que necesitaban baterías, ¿no? Con la llegada de los primeros ordenadores portátiles y especialmente de los smartphones, ya la década de los 2000, se convirtieron en un producto esencial. Y es cuando empezamos a hablar de la nueva geopolítica de los recursos, con el auge de las tierras raras o la lucha por materiales como el cobalto o el coltán. En todo ese nuevo panorama geopolítico incluimos también el litio. Y con estas tecnologías estas tecnologías ya hacen al litio lo suficientemente importante, pero ahora hay que sumarles un nuevo factor, que es la descarbonización con la electrificación de la economía. Si queremos dejar de depender tanto de los hidrocarburos y reducir las emisiones de CO2, las baterías de litio son una de las vías a seguir. Y toda esta investigación, ¿hasta qué punto impacta la industria de los coches eléctricos en la demanda de litio? Porque al final es que es un material completamente nuevo. No había nada como los coches eléctricos
era el diésel, todo lo que había antes, claro. Sí, pues tiene un impacto importante porque, bueno, piensa que según la Agencia Internacional de la Energía, del total de coches vendidos en 2024, el 20% ya eran coches eléctricos. Y se prevé que para 2030 este porcentaje sea de alrededor del 40% si se sigue el ritmo actual, ¿no? Hay una apuesta clara por parte de los 30 ricos por la electrificación, especialmente desde Europa y sobre todo China, donde 1 de cada 4 coches vendidos son eléctricos. De hecho, China es el mayor productor y exportador de estos coches, con empresas como BYD o BYD, ¿no? Sí, que hay una BYD guerra que de ves cómo por la calle, claro. Eso es, que ya es una, de hecho, pues eso, ya es una marca bastante cotidiana, sí. ¿no? Y que ya es la mayor productora del mundo. Le sigue la Tesla de Elon Musk, que era la que dominaba el mercado hasta hace muy poquito. Es cierto que estas predicciones pueden variar porque, para empezar, la implementación de los coches eléctricos no es algo inmediato. Hace falta toda una infraestructura, pues los puntos de carga, etcétera, que hace que muchos países y regiones les vaya a costar implementarlos. Y aún así, en zonas como el sudeste asiático, pues ya han visto un crecimiento del 50% en la venta de coches eléctricos en los últimos años. Y de hecho destacan Vietnam y Tailandia, que es un dato que me llamó la atención. Bueno, que son dos países que hemos tratado en este podcast y de los que hemos señalado que el nivel de crecimiento en los últimos años es muy fuerte. O sea, que al final quizás esas economías en expansión, las clases más altas, evidentemente, están apostando a lo mejor por vehículos eléctricos frente a los de motor normal. Totalmente. Y también es una industria que depende en gran medida del impulso de las políticas climáticas. O sea, en Europa hay un claro mercado para el coche eléctrico porque para la Unión Europea la electrificación del transporte es un objetivo central en su plan de lograr las 0 emisiones netas en 2050. Sí. Otra cosa es que lleguemos, claro, ¿no? Mientras tanto, en Estados Unidos es un sector que gana peso, pero que no termina de despegar al ritmo que le gustaría a fabricantes como Tesla. Claro. En primer lugar, porque la cultura del automóvil clásico sigue muy presente, pero también porque Donald Trump no incentiva especialmente el sector eléctrico. Ha vuelto a la máxima del drill baby drill, que esto no quiere decir que no apuesten por los materiales estratégicos, luego lo veremos, ¿no? Todo esto se traduce no solo en una mayor demanda inmediata del litio, sino también de esa demanda futura. O sea, los dos sectores crecen de forma paralela. Cuanto más extenso sea el mercado del coche eléctrico, más importancia estratégica cobrará el litio. Claro. Y esto pone en el punto de mira a las zonas que tienen reservas y a las empresas que lo extraen, lo procesan y lo comercializan. Claro, que es una cadena como muy larga a nivel de operadores y actores. Luego, algo interesante relacionado con esto es que los precios de la tonelada de litio han caído desde 2022. En 2022 alcanzó el máximo histórico de $40.000. Bueno, está mal. Una subida que en la década anterior había sido exponencial, y hoy el precio de la tonelada de carbonato de litio ronda los $11.000. Es curioso porque muchos commodities últimamente como que están subiendo. El oro también está alcanzando máximos históricos, pero creo que alguna vez hemos hablado aquí del azúcar, del café y tal, y como que es raro. Ahora lo explicaremos, ¿no? Pero suena contraintuitivo que en un momento donde hay más demanda, más expansión del mercado, el precio de la commodity baje. Claro, pero es que esto se debe a que hubo una sobreproducción de litio auspiciada por el auge de la industria de los vehículos eléctricos. O sea, que ahora estamos como recogiendo un poco cable de todo aquella borrachera. Estamos reajustando realmente. Claro. Aunque esta industria de vehículos eléctricos es una industria en crecimiento, se pensó que iba a ser mucho mayor de lo que es, y el resultado es que no había tanta batería para todo el litio que se preveía extraer. ¿Quiere decir esto que vivimos en una burbuja de litio y que no es tan importante? No. Pero sí que nos muestra lo ligadas que están la minería de litio con la producción de baterías para vehículos eléctricos. Claro, tiene todo el sentido que al final ese material, la producción, vaya de la mano de la demanda real, que es al final la producción de baterías o de coches. Vamos a hablar ahora de dónde se encuentran las mayores reservas de litio, también quiénes son los mayores encargados de producirlo, que es una variable fundamental. Pero antes toca, como siempre, nuestro testimonios. Que además este es muy extenso, porque, hay un montón de cosas, básicamente, son un montón de cartas. Mira, voy a ir, de hecho creo que son como 4 cartas, entonces voy a ir separando poco a poco. Hay un par de imanes, un sobrecito monísimo, por cierto. Bueno, está todo como con una papelería preciosa. Super cookie. Todo es muy cookie, la letra de la persona es preciosa, no sé, es todo como muy bonito. Bueno, creo que habían varios sobres, pero yo lo condensé en uno para que fuese más manejable. Aquí veis el ASMR de los papelitos. Por ejemplo, claro, es que tiene hasta una carta el sobre, en el sentido de te explica, como las instrucciones del IKEA, qué es lo que hay dentro y en qué orden lo tienes que leer. Nos pone, este sobre contiene 2 cartas, una nota de tips de viaje, viene todo numerado, así que no creo que haya problemas. Espero que os guste, o sea, que viene numerado. Una fantasía. Esta no la llegamos a abrir. Te voy a echar una mano, claro, Fernando, porque es como si no... Papá Noel
leyendo las peticiones. Claro, esto es, por ejemplo, aquí hay de viaje por Japón. Entonces tenemos como una serie de consejos sobre qué hacer en Japón, ¿no? Pues no intentar abarcar demasiado porque al final uno acaba con un lío de sitios visitados y en qué ciudad estaba cada uno. Seguir un orden geográfico lógico. O sea, tenemos consejos de viajes. Sí. Todo esto nos lo ha mandado... Nos manda otro imán desde Lisboa. También, bienvenida maravillosa Lisboa, siempre. Nos manda un imán desde Lisboa, otro desde Okinawa, que es... ella dice cortera, pero es muy bonito. No, es mono. A mí me parece precioso, la verdad. Podría llamarse un poco Carta desde Okinawa, que podría ser como la secuela de Carta desde Iwo Jima, pero mira, esta es la número 1 que hay aquí. Esta es de varias páginas, no puedo leerla todo porque me da un arrechucho, estamos hasta mañana leyendo. Pero básicamente, mira, dice: hola, espero que esta carta y todo lo que va dentro del paquete haya llegado bien. Hacía mucho tiempo que quería enviarla, pero ha sido finalmente vuestro episodio sobre Japón. Ahora entenderéis por qué, lo que me ha animado finalmente a sentarme a escribir. Ha sido una carta bastante larga, o sea, ya digo, no la voy a leer entera. Nos cuenta que estuvo un año de intercambio en Kioto, que no sabía nada de EOM, pero básicamente pues le saltó automáticamente, gracias a Spotify, ahí por traer más gente, que le saltó No es el fin del mundo y le flipó. Otra persona ahí secuestrada por el algoritmo. Y aquí nos cuenta toda su historia, un montón de cosas sobre Japón maravillosas. Básicamente esto podría ser el guión de otro episodio. Sí, totalmente. Japón 3, sí. ya porque llegamos al final con el otro. Yo creo que ya nos lo mandó con el primero, sí. No ha llegado a escuchar con el segundo. Pero bueno, hay un montón de cosas, voy a dejarlas por aquí, que esto parece ahora un juzgado con todos los papeles. También nos cuenta en esta otra, a ver, dos cartas... Japón y Portugal. Nos pide que hablemos de Portugal, es verdad que tenemos, bueno, ya lo hicimos. Ya lo hicimos, claro, es que debió llegar antes, debió escribir estas cartas mira, antes. sí, que lo he escuchado justo ahora en verano, que era algo que le apetecía. Dice: como extremeña que vive en Salamanca y que es nieta de ferroviarios que cruzaban constantemente la frontera Portugal, claro, casi uno cuenta como ir al extranjero, claro, para la gente, lo estuvimos contando, a gente de Extremadura, de Salamanca y tal, Portugal es como el vecino de enfrente. Sí, y creemos que se llama Lucía. Lucía o Luca. Es que la letra no sé. ¿Es Luca o Lucía? Creo que era... ¿Luca? Puede que sea Luca. Puede que sea Luca, ¿no? Así que bueno, Lucía o Luca, muchísimas gracias por todas las cartas y los imanes y todo, porque son preciosas. Las leeremos tranquilamente. Las hemos leído detenidamente en la oficina con el equipo, que siempre que nos mandáis una carta las leemos un poco en público. Siempre que nos digáis cosas bonitas, evidentemente, que suele ser casi todas las veces. Pero bueno, que de verdad que es un gusto que nos mandéis cosas chulis. Hubo gente en la presentación que nos dijo que ya os mandaré cosas horteras cuando vaya por no sé dónde. Pues sí, aquí van a ir los dos imanes, el de Okinawa y el de Lisboa, a la extensa colección. Vamos a tener que comprar otra estantería para poner todos los regalitos, un poco la mesa de resistencia. Pero bueno, que muchísimas gracias a toda la gente que nos enviéis vuestras cosas, vuestros regalos, vuestros souvenirs, que nos contáis los viajes. Gracias a quienes aprendéis con nosotros, que esto es maravilloso. Y nada, recordarte que siempre puedes suscribirte a EOM, que nos hace mucha falta que te suscribas, porque al final este medio depende de los suscriptores para seguir haciendo cosas, no solo en el podcast, sino también el Atlas, por ejemplo, es un reflejo de esto, pero luego también los artículos, los mapas, otros podcasts, boletines, en fin, hacemos un montón de cosas como medio, que si nos has empezado conociendo por No es el fin del mundo, te invitamos a que entres en elordenmundial.com para que descubras todo el trabajo que hacemos, que hay mucha gente que nos lo dice, nos dice: oye, es que conocí por el podcast y ya no... Oye, tenéis un montón de cosas. Pues sí. Y nada, que te suscribas, que te regalamos la libreta si vives en España. Esto es un poco la promoción de hoy. Esto es No es el fin del mundo. Vamos ahora sí a volver con nuestro querido litio, que además aquí ya tenemos que entrar un poco en el salseo geopolítico. Cuando hicimos el episodio sobre las tierras raras, que es de los primeros, número 14, tengo aquí apuntado, hablábamos que las mayores reservas de tierras raras están concentradas en China, quien además, y no casualmente, es el mayor productor. China tiene litio, no sé si ocurre lo mismo de que hay un país que concentre todo y produce todo, y entonces dependemos todo el planeta del litiolandia, o está más repartido, como el gordo.
No, no es como en las tierras raras, donde el líder indiscutible tanto en reserva como en producción y procesamiento sí que es China. Vale. En el caso del litio, la cadena de suministro es algo más compleja. Aún así, sí que podemos señalar varios actores destacables. Para empezar, las mayores reservas de litio se encuentran repartidas entre Bolivia, Argentina y Chile. Vale. Estos 3 países conforman lo que se conoce como el Triángulo del Litio. Vamos a proyectar un mapa precisamente del Triángulo del Litio. Ujú. Y cuenta con amplios yacimientos en los salares de Uyuni, Atacama, Olaroz y Hombre Muerto. Entre los 3 tienen más de la mitad de reservas mundiales de litio conocidas. O sea, en esa zona como Sí, transfronteriza de los 3 países. Dentro del triangulito que se ve en el mapa, Ujú. la parte de los salares es lo que parecen lagos. Sí. Y bueno, entonces, estas reservas de litio se encuentran en salmuera, es decir, en los depósitos de agua y sal que se encuentran bajo la corteza salina de Atacama o de Uyuni, acumulada y quieta durante siglos, en esto que veíamos en el mapa. O sea, está como disuelto en el agua, Sí. rollo como cuando echan la pastilla para... Sí, para es el como, el o sea, frenador, imaginemos en estas lagunas o estos salares, ¿no? que son muy conocidos los de Que Bolivia. son Sí. muy conocidos, Sí. pues tienen una capa, una corteza más o menos dura por la que se puede caminar más o menos, Sí. ¿no? En algunas zonas igual un poco más blandas, otras menos, lo conocerán mejor quienes conozcan esta zona, pero debajo de esa corteza hay una mezcla pastosa, como en estado más o menos líquido, Vale. que es la salmuera, que es agua mezclada con sal y otros tantísimos materiales, entre los que se encuentra el litio. Entonces, Ah. esa salmuera acumulada, que de nuevo está como en estado líquido, es lo que se extrae. O sea, pero tienes que quitar como el socarrat Eso es. del litio antes. Eso para es. acceder a la chicha, a la sustancia. Sí. Entonces, obtener el litio en estas regiones se parece más a lo que es un pozo de petróleo Ujú. que a una mina como tal. La salmuera se bombea hacia el exterior y una vez extraída se vierte en grandes piscinas y se deja secar al sol, aprovechando pues, lo seco que es el clima en estas regiones desérticas. Y como se ha hecho toda la sal toda la vida. Sí, es una sí. forma de obtener, casi como obtener la sal, pero además Sí, sí, obtienes sí, sí, litio. Sí, y entonces una vez queda la sal se le aplica un preparado de cal para quitarle el magnesio y obtener el carbonato de litio. Esto se puede hacer en el propio salar o en plantas químicas más alejadas, que es lo que ocurre en Chile, donde estas instalaciones se encuentran en Antofagasta. Claro, entonces, a pesar de todas estas reservas, los países del Triángulo de Litio no son los principales productores. Ese puesto se lo lleva Australia, que es toda una potencia minera porque ya contamos... Australia produce todo. Y Cualquier está, cosa- está en todas partes. Australia. Sí. Eso Joder. es. Porque Como en el trivial las respuestas de ¿quién ganó la prueba de atletismo en el 76? La URSS. Todas esas respuestas, la URSS, y Sí. aciertas. Pues, pues esto es Australia. en tema minerales, Australia Claro. es una potencia, pues eso, muy, muy significativa, ¿no? Además, que ya contamos que también tiene una importante producción de tierras raras Sí, y sí, otros sí. minerales como el níquel. O sea, ojito a Australia cuando hablemos de este tipo de minerales. Sí. Su litio no viene de salares, sino de roca, por lo que se obtiene a través de la minería convencional, pues extrayendo las rocas y luego procesándolas para obtener el litio. Vale. De hecho, Australia tiene la mina de litio más grande del mundo, que se llama Greenbushes, que se encuentra en el sudoeste del país. Además, Australia tiene tal infraestructura minera que se ha colocado a la cabeza de la producción. Aunque esto tiene trampa, porque ellos no hacen el procesamiento, que es la parte más contaminante, que es esta idea de que se muele, se somete a cambios térmicos y se le aplican compuestos y ácidos para obtener el litio. Esta parte la hace China, que es el mayor importador de litio del mundo, pero también responsable de que buena parte del producto final llegue al mercado. Claro, Australia saca la roca y le dice a China, toma, para ti. Tú ya te buscas la vida para sacar la sustancia. Eso es. Para Australia está bien porque no tiene que lidiar con la parte de la cadena de suministro que puede ser más contaminante, pero al mismo tiempo le resta dominio sobre la cadena de producción. Claro. Y sobre todo que sacas una commodity de mucho menos valor añadido que si tú te haces el curro de que no es lo mismo igual que producir petróleo que producir gasolina. Ujú. El precio cambia porque al final tú añades complejidad y el producto cambia, claro. Que luego iremos con los retos de la producción de litio, que son muchos, porque además ya salía el tema de la contaminación, que siempre hay chicha aquí. Pero antes me gustaría saber por qué ese triángulo del litio no ha terminado de despegar como principal región productora. Sobre todo si decís que extraer la salmuera es un proceso, o parece ser un proceso, más directo y limpio que sacarlo de la roca directamente, porque estos 3 países no son potencias productoras de
de litio y sí lo es Australia. Pues a ver, en comparación con lo que dices, ¿no? Con la extracción minera, es verdad que extraer la salmuera es mucho más limpio, aunque esto no quiere decir que no tenga un impacto, ¿no? Claro. Luego lo veremos. Antes de nada, lo que hay que dejar claro es que la producción en el Triángulo del Litio varía entre los 3 países involucrados. Por un lado, Chile y Argentina tienen una producción significativa, no llegan al nivel de Australia, pero son el segundo y cuarto país productores respectivamente. No está mal. Claro. Chile especialmente ha hecho una apuesta clara por la producción en la región de Atacama, así que tampoco podemos decir que no sea una potencia en la producción de litio. Ahora mismo las plantas de extracción y secado de Atacama se pueden ver desde el espacio, ¿no? Esto es como los invernaderos en Almería, pues puedes ver también las piscinas de litio en Atacama. Eso es. En comparación, Bolivia tiene una industria extractora muy pequeña y en parte se debe a cuestiones técnicas porque la salmuera del Salar de Uyuni es más difícil de extraer que la de Atacama y aunque tiene más litio está menos concentrado, o sea, cada litro tiene la mitad de litio y el doble de magnesio, por lo que no rinden tanto. Y luego la producción de Bolivia tampoco despega por motivos económicos y políticos. No es un país con la suficiente potencia industrial y productiva como para implementar una producción de litio por sí solo y el problema es que nacionalizaron la explotación del recurso hace más de 15 años. O sea, lo que buscaban era protegerse de la injerencia de empresas extranjeras, pero al final, sin la fuerza para sacarlo adelante por sí mismos, lo que han conseguido es no atraer inversiones o el capital suficiente que lo podría haber levantado el sector, ¿no? De hecho, ahora es posible que se arriesguen a liberalizarlo por tener la prisa. Que ahora ha cambiado el gobierno, ha ganado un señor de derechas, que no sé cómo se llama, pero a lo mejor el gobierno nuevo pues dice, pues venga, vamos a abrirlo y ya está. Eso es, entonces es uno de los riesgos, bueno, liberalizamos esto y tal vez entran todo en tromba en vez de haberlo hecho como más claro, que a lo mejor a poco. Una empresa extranjera, en vez de irse a Bolivia y pegarse, pues eso, con todas las restricciones que puede tener, dice, pues me voy a Chile, que ya tienen toda la infraestructura montada, ¿no? Eso es. Entonces, en los últimos años, esto, ¿no? Pues Bolivia lo ha intentado revertir porque, bueno, firmaron un convenio con una empresa alemana en 2018 que se terminó cancelando, porque aquí había pues tensiones con la población local que estaba en contra de que la empresa solo pagara impuestos por la salmuera extraída y no por el producto final. Entonces, también han firmado acuerdos con empresas rusas y chinas en los últimos años, pero están en pausa a la espera de los estudios de impacto ambiental que exige la justicia boliviana. O sea, vemos como muchas trabas para que el sector del litio en Bolivia despegue. ¿Que lo puede hacer en unos años? Sí, pero todavía está ahí un poco en pañales. Sí, que a lo mejor ha perdido tiempo que otros países sí que han aprovechado para ponerse más a la cabeza de esa carrera en la región. De todas formas, pues la fórmula boliviana de nacionalizar la producción de litio es algo que han intentado imitar en otros países y tampoco es una cosa súper extraña nacionalizar recursos para que los extraiga el Estado. Esto se ha hecho desde hace siglos prácticamente. No sé si, por ejemplo, países como México y Chile anunciaron o han promovido políticas parecidas. No sé si lo han cumplido o no. Sí, al final muchos de estos países temen verse atrapados por la trampa de los recursos de la que tal vez la República Democrática del Congo es uno de los mejores exponentes, que es ser uno de los países con mayores reservas de minerales del mundo, pero esto favorece la injerencia extranjera y la debilidad del Estado. Sí. Entonces, bueno, en el caso de Chile, México, Bolivia, saben que tienen un recurso muy valioso, pero no quieren venderlo a cualquier precio. Pasarían de estar en una posición de fuerza a una de vulnerabilidad, y esto evidentemente no es apetecible. También depende del gobierno, porque con las presidencias de Evo Morales, Gabriel Boric o Andrés Manuel López Obrador, estas posturas cobraron más peso. Ahora bien, pasa lo mismo que con Bolivia. Una cosa es nacionalizar la producción sobre el papel y otra que esto se haga efectivo. En México, por ejemplo, nacionalizaron el litio en 2022 y buscaban revertir la liberalización del sector minero e impedir nuevas licitaciones. Pero las concesiones anteriores se mantienen. Claro. En Chile también tienen una estrategia de nacionalización parcial desde 2023 con la que buscan incrementar todavía más el control del Estado sobre la producción. Hasta ese momento tenían un modelo mixto con el que las empresas que obtienen concesiones le alquilan el espacio al Estado y tienen que pagar regalías del 40%, que son las más elevadas del mundo. Esto en el súper liberal Chile. Que al final... De hecho, lo ponían como ejemplo de contraste entre un país con unas políticas muy neoliberales en el que muchísimos sectores de la economía están muy liberalizados, pero en el caso del litio es una excepción. Como sí que se dieron cuenta que ahí había una industria más a proteger y bueno, incluso aunque lo planteaban desde un modelo de atraer inversiones, lo hacían pues imponiendo este tipo de restricciones, de regalías, etcétera. Y ahora quieren dar un pasito más. También le pasa con el cobre. Esto Sí. no sé si ha cambiado en los últimos años, pero antes el cobre estaba prácticamente, estaba nacionalizado y parte de las regalías que salían de la explotación de cobre iban directamente a las Fuerzas Armadas.
Por eso Chile también tiene uno de los ejércitos más potentes del continente americano, obviando obviamente a Estados Unidos, desde luego de Sudamérica, precisamente porque reciben muchos ingresos de esa extracción del cobre. Hablaremos más de Chile próximamente. Es verdad, es verdad. Tenemos ahí cosita pendiente, que además hay elecciones también. Sí. Que habéis hablado de China como uno de los países más importantes en la cadena de producción del litio, sobre todo lo que viene de Australia, tercer productor global y quien más litio procesa de esas rocas extraídas, ¿no? Del litio, por decirlo en bruto. ¿Cuál es exactamente el rol de China? ¿Qué papel juega aquí? ¿Cómo le beneficia estar en estas rutas logísticas o de cadena de producción del litio? Pues a ver, la estrategia de China con el litio se enmarca en una estrategia mucho mayor, que es la de intercambiar su primacía en la producción de productos de bajo valor añadido, los famosos Made in China, Sí. de poca calidad, con productos de gran valor añadido como las baterías eléctricas. Y quieren hacerlo dominando toda o buena parte de la cadena de producción, no solo una parte. Para empezar, China tiene sus propias reservas de litio con varias minas en activo y varios yacimientos prometedores. De hecho, este mismo año encontraron uno bastante amplio en la provincia de Hunan, que anunciaron como uno de los más grandes del mundo, aunque estas cosas pues siempre se inflan más para generar interés, pero bueno, podría ser una que reserva. Esta gente tiene litio. Ellos tienen litio y Vale, tienen vale. explotaciones No activas son de de los que litio. más, pero desde luego algo tienen. De hecho, tienen explotaciones de litio o yacimientos en la región del Tíbet. O sea, que aquí además entramos en dinámicas internas y conflictos internos de China y, bueno, es interesante, ¿no? Claro. A estas minas se le suma el procesamiento que ya hemos comentado antes. O sea, si además de tu propio litio procesas el de otras partes del mundo, sales ganando en cuanto a control. Claro. Entonces, China saca beneficios de, por ejemplo, de la producción de litio australiana. Por otro lado, sus empresas también invierten en yacimientos y depósitos de litio en otras partes del mundo. Lo vimos con el caso de Bolivia, Sí. pero también están presentes en el resto del triángulo del litio con inversiones en Argentina y en Chile. Claro que serán empresas chinas que dicen, te abro una mina aquí. O tengo unas participación, Claro, tengo una o te lo compro. participación de esta explotación Claro, de tanto por ciento. claro. Bueno, es algo que hacen muchísimas empresas chinas en muchísimos Sí, sectores. sí. Y por añadir un plus más, China ya es el mayor fabricante de baterías del mundo. Claro. Sus empresas controlan el 80% de la producción global y de entre ellas destaca CATL, que es Contemporary Amperex Technology Company Limited, que es la proveedora de la mayoría de empresas automovilísticas del mundo, desde Volkswagen hasta Tesla. Pero es que además, como hemos comentado antes, China también domina la última fase de la cadena. Es el mayor productor de coches eléctricos. Con esta estrategia, China se proyecta como el gran hegemón de la electrificación y la transición energética. Claro. Si al litio le sumamos su dominio sobre las tierras raras o los paneles solares, vemos que el resto del mundo se queda en una posición muy vulnerable, ya que no puede eliminar su dependencia de China en ninguna de las fases. Regiones como la UE se enfrentan a un dilema importante en este caso, porque ¿qué se prioriza? ¿La electrificación de nuestras economías para cumplir objetivos climáticos a costa de acentuar nuestra dependencia de China o retrasar esos objetivos para construir una industria más fuerte, reducir esa dependencia y con ello ganar autonomía? Pues a priori la Unión Europea está intentando encontrar un equilibrio entre estas dos patas, pero no es sencillo, porque bueno, pues no en vano Bruselas incluye el litio en su lista de materiales críticos estratégicos, que son aquellos prioritarios para su economía. Sí, que aquí le hemos hablado alguna vez, que está muy bien dejar de depender de Rusia con los hidrocarburos, Sí. pero si pasas a depender de China con las baterías, pues estás un poco en las mismas. Sí. Eso es. Claro. Que aquí también os quería preguntar precisamente, ¿no?, por cómo está la situación en Europa y en Estados Unidos. ¿Nosotros tenemos algún yacimiento o explotación interesante? No sé si tenemos capacidad para reducir esa dependencia de China o nos vamos a comer los mocos. Pues mira, el único país europeo que produce litio de forma sostenida es nuestro vecino Portugal. Anda, mira. Sí, a través de la mina Barroso, de la que extrae cerca de 60.000 toneladas de litio al año. Y esto lo coloca como uno de los productores globales más importantes, aunque bueno, esté muy lejos de Chile, China o Argentina, ¿no? Fíjate. Pero bueno, es importante. Otros países también tienen reservas importantes, yacimientos. Por ejemplo, República Checa tiene grandes yacimientos de litio sin explorar. Y en España hay varios proyectos abiertos en provincias como Salamanca o Cáceres. Que son estos que deben lindar con Portugal, ¿no?, que tiene relación un poco con lo de... Eso es, Claro. eso es. Entonces, hay que decir que nuestro país producía litio hasta hace unas décadas, pero cesó la actividad de estas minas que ahora se buscan reabrir o explotar, Sí. abrir nuevas explotaciones, Sí. ¿no? Y luego fuera de la Unión, pero dentro del ámbito europeo, está Serbia, en el Valle del Jadar, que tiene una de las reservas de litio más prometedoras del mundo, pero cuya explotación por la empresa minera Río Tinto se paralizó en 2024 por el rechazo de la población. O sea, hubo manifestaciones masivas en todo el país en contra del impacto medioambiental del proyecto. Sí. Y luego, en cuanto a Estados Unidos, tampoco está muy avanzado en su producción de litio. Solo tiene una mina en activo, que está en Nevada, aunque sí que hay varios proyectos de explotación en fase de exploración.
Esto es importante porque Estados Unidos sí que tiene una producción potente de baterías de litio. Sí que podrían ejercer de contrapeso a China en esta parte de la cadena de suministro, pero el problema es que si siguen dependiendo de China u otros países para obtenerlo, siguen teniendo una vulnerabilidad geopolítica, que es la interdependencia que se mantiene. Claro, es lo que hemos hablado, sí. efectivamente. Y esto en un contexto de competición tecnológica y comercial como el actual, pues puede pasarle factura. Por eso las materias primas son un buen ejemplo de lo asentada que está la globalización, por mucho que los dos países se enzarcen en una guerra arancelaria. Claro, aquí también es interesante que justo comentábamos que ahora nos ha llegado la noticia de que Trump ha firmado un acuerdo de tema de materiales críticos estratégicos con Australia. Sí, o sea, de nuevo sale este actor de Australia como gran potencia minera y tal. Y también es muy interesante cómo Trump supedita todos los acuerdos de paz o todas las negociaciones en distintos puntos del mundo a incluir una cláusula sobre tierras raras, sobre minerales estratégicos. Esto se enmarca en una estrategia anterior de favorecer esta autonomía al respecto de estos materiales clave, pero es interesante cómo Trump lo aplica a su forma de hacer política exterior, ¿no? Entonces vemos que lo explora a nivel interno, pero también que lo está trazando como una serie de alianzas o de pactos que incluyen a estos materiales. Sí, que además las negociaciones de Trump siempre son muy transaccionales. Yo te doy, tú me das. Sí. Y en ese sentido muy realistas, muy real de realpolitik, de yo quiero esto, no sé si te beneficia o no, pero quiero esto, ¿qué me das a cambio? O esto es lo que yo te puedo ofrecer. Y efectivamente, y los minerales, materias primas, vamos, suelen estar los primeros en la lista cuando tiene que mercadear con todo eso. Vamos a abordar también el impacto, ¿no?, de la producción de litio, que era un tema que nos quedaba pendiente. Ha estado sobrevolando como el episodio y, como suele ocurrir con cualquier otra materia prima, es uno de los grandes problemas, escollos, retos del sector. ¿Por qué es contaminante la producción de litio? Como hemos visto antes, el litio se puede obtener de dos formas principalmente. O bien moliendo y procesando la roca extraída donde se encuentra junto con otros materiales y elementos, o bien secando la salmuera y aislando el litio de la mezcla mineral intenida. Un poco como se hace en Australia y en el triángulo de litio respectivamente. Exactamente. La primera, la de la roca, tiene un impacto mayor a muchos niveles. En primer lugar, porque abrir una mina siempre constituye un cambio en el paisaje y conlleva una contaminación asociada que podemos reducir al máximo posible, pero no evitar. Claro. La extracción genera residuos de todo tipo de materiales. Al extraer las rocas, sí que se pueden descartar otros materiales que contaminen aguas cercanas o el aire si no se tratan bien. Claro, que eso hay que colocarlo en algún sitio, entonces, pues bueno. Sí. Lo mismo ocurre con el procesado. Para aislar el litio se utilizan compuestos químicos que pueden ser muy tóxicos para el entorno. Claro. En el caso del proyecto del Río Tinto en Serbia, que es el que ha comentado Alba, no que han paralizado... No confundir con el de Huelva. No, es una empresa. O sea, sí. Muy bonito Río Tinto en Río Huelva. Tinto es la empresa. En Serbia no lo sé. Eso es. Es la empresa. Pues en este caso, varios expertos aseguraban que las aguas residuales que generaría la mina, con todo tipo de materiales tóxicos, iba a estar en una zona con riesgo de inundación, lo que podría trasladarlas al resto de la tierra o a ríos cercanos. Ese alto riesgo de contaminación, junto con el impacto visual y económico de la mina, es lo que llevó a los serbios a las calles y a manifestarse de manera masiva. Sí. En el caso de Australia, las minas son en general seguras, pero también hay estudios que apuntan a que los trabajadores están expuestos por encima de lo recomendado a elementos radiactivos como el uranio o el torio que se encuentran en algunas minas junto al litio y otros minerales. Pensemos que esta situación en un entorno frágil o en el que no se den las medidas de seguridad adecuadas, pues puede ser bastante problemático. Claro, también como en Australia en muchos sitios no vive nadie, pues contamina la nada. Claro, pero bueno, también el impacto que puede tener un trabajador o lo que sea. Sí, hay gente allí que está picando, evidentemente. Y que luego, eso, de nuevo, también en territorios muy extensos, pues esto puede ser más llevadero porque tal vez no hay una población, ahora lo veremos con el caso de los salares, ¿no? hay una población tan cercana o tan masiva, muy afectada, pero en el caso de Serbia tal vez hay todo un ecosistema de pueblos, un valle que ya tiene una economía muy asentada, en el cual... En zonas densas de población. Igual abres una mina y eso pues te genera más revuelo, ¿no? Por otro lado, pues está la extracción de los salarios, que aunque menor, pues también tiene un impacto más allá de lo paisajístico. Claro. La principal preocupación de estos yacimientos es el agua, o sea, porque para llenar y trasladar la salmuera de una piscina a otra se bombea agua dulce desde los márgenes del salar, lo que afecta a las reservas de agua potable de la región, ¿no? El agua que va de los ríos periféricos al salar y que se filtra por el subsuelo hasta las reservas de salmuera, ¿no? Claro. Lo que también alimenta ese mismo salar. Aquí hay una polémica abierta porque muchas comunidades contrarias a la explotación de litio argumentan que este bombeo de agua reseca sus ríos y pone en peligro el abastecimiento de las comunidades que viven
viven en los alrededores del salar. Algo especialmente grave si se tiene en cuenta que el agua potable pues ya es un bien bastante escaso en el desierto de Atacama, Sí, ¿no? en un desierto el agua potable no es. abunda, por lo que Eso sea. es. También hay quienes rechazan que se extraiga la misma salmuera, aunque esta no sea potable, ya sé que cree que están alterando el ecosistema del salar, aunque sea de formas que todavía no percibimos con claridad, ¿no? Ahí se está estudiando. Temen que al extraer la salmuera a un ritmo superior al que puede reponerse, acabe afectando al paisaje y a la formación del salar tal y como lo conocemos ahora. Y esto genera tensiones tanto con estas comunidades, que no son muy extensas, como con el resto de la población, como también entre ellos mismos, ¿no? Entre los miembros de la comunidad. Porque hay quienes tienen una visión más ambientalista o conservacionista, mientras que otros abogan por explotar el litio y que esos beneficios permeen en las comunidades. Sí, al final el típico debate, que además es muy extendido en América Latina, ¿no? De al final el extractivismo como forma de desarrollo, la conservación del medio ambiente, o sea que hay un equilibrio que lleva décadas presente y que todavía pues no se ha resuelto, tampoco creo que haya forma de resolverlo. Al final es tomar una decisión u otra y asumir los costes que tiene. Que también en realidad esto es lo curioso, que es otra derivada, quizá algo diferente a la que podemos tener de forma más habitual en Europa, de ese fenómeno NIMBY, de Not in my backyard, no en mi patio trasero, y es un poco la historia de siempre, ¿no? Que quizás nos afecta más en el mundo actual. Queremos las tecnologías derivadas de elementos como el litio, pues eso, quiero baterías para mi smartphone o baterías para mi coche eléctrico, pero no queremos cerca esa producción de litio porque puede ser contaminante o una mina es que es fea, y una mina es objetivamente fea, es un agujero en el suelo, pero claro, esto al final tiene mucha influencia sobre las políticas y al final tiene mucho peso en la situación que ahora mismo, económica y geopolíticamente hablando, podemos estar viviendo en Europa. ¿Qué impacto tienen estas protestas o este rechazo popular en esa cadena de producción del litio global? ¿Hasta qué punto puede afectar a una industria? Porque a lo mejor en un país autocrático, esto es como, mira, que se hace la mina y punto, ¿sabes? Que te cae en la boca. Sí, además, Ed Conway en su libro lo señala como el principal reto del sector, o sea, este tipo de protestas. Él argumenta que por mucha salmuera que extraigamos o piedra que piquemos en los próximos años, no estamos cerca de agotar las reservas de litio globales. El problema no es tanto un pico de litio, que bueno, ya hemos visto justo que había problemas más de sobreproducción, sino el impacto que tiene su extracción a corto, medio y largo plazo. Y parte de ese impacto es la resistencia social. Pero litio hay hasta que nos aburramos, en principio. Sí, en principio sí. O sea, no es un tema de escasez necesariamente. Hay lugares como el desierto de Atacama donde esa posición es más manejable, podríamos decir, ya que parte de la comunidad es favorable a explotar el litio. Claro. Ahora bien, ¿cómo de sostenible es desecar las pocas fuentes de agua que tienen? Eso es una pregunta a hacerse. Por otro lado, en lugares como Serbia, donde el proyecto corre un riesgo de ser muy contaminante de entrada, es normal que surjan este tipo de protestas. Y eso sí que frena abrir nuevas explotaciones o que se contagie la idea de que las explotaciones de litio siempre son arriesgadas o excesivamente contaminantes, lo que puede que en otras regiones donde se maneje bien una mina dependerá del contexto y tal vez es beneficioso para las comunidades de allí y algo una contaminación manejable. Entonces, bueno, pues son dilemas muy asentados en el territorio donde se den. Claro. Entonces, al final se relegan las explotaciones a donde la gente no se va a quejar mucho, bien porque sean pocos o bien porque se trate de regímenes poco democráticos, como has dicho, Fer. El riesgo de esto es que podemos vernos con unas explotaciones de litio sin estándares medioambientales suficientes. En Europa las minas van a ser mucho más seguras que en otras partes del mundo, pero para eso tenemos que asumir qué sacrificios estamos dispuestos a hacer. Que es más cara la extracción y eso repercute en un montón de cosas. Es menos competitivo al final lo que tú extraes. Y luego el debate es si es justo relegar la contaminación a otra parte del mundo o seguir emitiendo CO2 y acelerando la crisis climática por no querer abrir nuestras propias minas. Claro. Una forma de reducir estos dilemas es apostar por la economía circular, que sería pues, reciclar las baterías de litio y otros componentes, lograr que sean más duraderas o que puedan reutilizarse, que es algo que ya se está explorando y que podría tener bastante futuro. Y así, al no tener que producir tantas baterías nuevas, no demandarían tanto litio y eso puede quitar la presión de las regiones productoras. También hay proyectos que intentan reducir la cantidad de litio que llevan las baterías, especialmente la de los coches eléctricos, que son más pesadas, porque, bueno, pues por hacernos una idea, cada una puede llevar de 6 a 8 kilos de litio. Es una barbaridad. Troncho bueno. Entonces, si conseguimos reducir un poco ese número, haríamos que el sector fuese mucho más eficiente. Claro, combinarlo con otros materiales o bueno, que al final cada kilo de litio, por así decirlo, pues puede almacenar más energía y eso, pues al final eso te permite ir miniaturizando, como ocurre, por ejemplo, me acuerdo de esos ordenadores que eran como armarios y que tenían 4 megas de RAM y ahora tienes un bicho enorme en nada, en
en una uña. Eso Sí, que al final, quiero decir, esos avances se dañan. A lo mejor en 20 años las baterías de litio son mucho más pequeñas. Sí, o dan más autonomía con el mismo tamaño. Sí, duraderas, que tal vez Claro. pues, se puedan utilizar, pues no lo sé, para varios coches o que se puedan, en general que se puedan reutilizar. Eso en el fondo te va a hacer que no tengas que extraer tanto litio de forma tan continua, ¿no? Eso, no recuerdo dónde, cuándo y por qué lo vi, pero me suena que conocía a gente de una empresa como que utilizaban baterías de litio que ya no servían para coches y las reutilizaban para, yo qué sé, maquinaria agrícola. Ah. ¿Sabes? Como, bueno, pues esto ya no sirve para un vehículo, pero oye, todavía tiene una vida útil razonable. Pues bueno, Claro. la uso para otra cosa y al final pues extiendes ese funcionamiento y no tienes que producir otra batería con toda la contaminación que eso genera. Pero al final, como he dicho muchas veces en este podcast, vivir contamina. Sí. Entonces, pues es que nuestra mera existencia en la Tierra pues ya genera un impacto y eso debemos también asumirlo. Ya para ir cerrando, me gustaría que dijerais o contaseis qué futuro le puede augurar al sector del litio. No sé cuánto va a pesar, al menos en vuestra visión, esa oposición ciudadana a nuevas aperturas pues, de mina o de proyectos relacionados con este tipo de material. O no sé si creéis que veremos un futuro conflicto entre dos potencias por explotarlo. ¿Qué va a ser de regiones como el Triángulo del Litio, que pueden hacer países como Bolivia? En fin, como que hay aquí muchas variables que también le dan mucho recorrido a lo que se rodea de este mineral, vamos. A ver, yo para empezar no creo que vaya a haber un conflicto alrededor del litio, por lo menos no en el medio plazo, porque al final los principales yacimientos no se encuentran en zonas especialmente conflictivas. Es decir, no es como con el Congo o con el Golfo Pérsico, donde la presencia de minerales estratégicos se superpone a dinámicas pues, de colonialismo previas, de conflictos internos más enraizados, ¿no? El Triángulo del Litio es una zona relativamente tranquila que no tiene una conflictividad inherente. También creo que estos países se han protegido bastante de la injerencia de otros. Puede que veamos dinámicas de neocolonialismo, especialmente pues, lo que comentábamos antes, ¿no? Si los más vulnerables como Bolivia apuestan por liberalizar para darle un boost a esa industria del litio. Pero eso generaría, yo creo que también un rechazo en la población. Puede que alrededor del litio, yo que sé, tal vez Bolivia, sí que se generen más tensiones sociales. Y eso puede llevar a presiones o a un malestar interno problemático para estas explotaciones. Bueno, y que también hay mucho, que al final la abundancia te quita movidas. Eso es. O sea, pasa contra las tierras raras, si hay tensiones porque son raras. Si se llamasen tierras abundantes, pues a lo mejor no tendríamos este problema. Recuerda que eran abundantes en toda la corteza terrestre, pero necesitaban estar lo suficientemente concentradas. Y donde tenían más concentración eran los yacimientos de China. O sea, que lo de raras no son raras. Ya, es el nombre comercial para que te pique. Exactamente. Tenía que tener el momento repelente, claro. ¿verdad? Pero bueno, en el fondo un gran conflicto lo veo alejado. O sea, más que nada porque la cadena de suministro sigue siendo bastante compleja, hay muchos actores involucrados y no hay como una gran pugna que nos vaya a llevar a unos conflictos inmediatos, ¿no? Y el Triángulo del Litio pues ya es una región estratégica a nivel global y yo creo que en los próximos años va a ir a más, pero tiene que ir de la mano con la electrificación del transporte. O sea, no creo que vaya a ser un proceso rápido ni homogéneo en todo el mundo. Entonces, le queda recorrido todavía a esas tensiones. Y en cuanto a movilizaciones ciudadanas, yo creo que pesarán más allí donde la población tenga más que decir y sobre todo también capacidad de decirlo. Ya. Si el litio gana una mala prensa, las autoridades interesadas pues tendrán que hacer un esfuerzo bastante grande para redistribuir los beneficios obtenidos entre la población. Sí. La gente tiene que percibir que sale beneficiada de la explotación de un recurso de una forma u otra, sea el producto final que se obtiene o porque la minería trae ingresos concretos a una región. Esto lo hablamos también con el tema de la geopolítica energética de España y las renovables, que si la población donde tú estás implantando pues esa mina, esa granja eólica o lo que sea, no ve los beneficios de esa instalación, al final se van a quejar, evidentemente, si eso conlleva contaminación, degradación del ecosistema o lo que sea. Sí, también en este aspecto creo que hay, no sé si una visión un poco infantil, pero sí como que las decisiones no deben tener costes. Como sí, cualquier decisión es muy, muy, muy difícil, casi imposible que no tenga un coste. Siempre tiene alguna contrapartida. Otra cosa es que tú quieras asumirlo o no. Y también la madurez está en, oye, pues yo no quiero asumir este precio. Prefiero asumir el otro que tiene esa decisión. Pero eso también debemos un poco asumirlo, que a lo mejor no tener una mina de litio, perfecto. No vas a tener a lo mejor quizá contaminación o algo de contaminación, no vas a tener un agujero al lado del pueblo, lo cual está bien, pero a cambio a lo mejor pues dependes de, pues eso, China,
para eso. Y eso a largo plazo puede tener consecuencias muy duras también. Y sobre todo que también puede que estés deslocalizando una contaminación en otra parte del mundo, ¿no? Y eso seguro. Y eso también nos habla de que, de nuevo, son decisiones difíciles a tomar, evidentemente, ¿no? Pero nos habla de la falta de una visión global respecto a deslocalizar la contaminación no está bien, ¿no? Quiero decir, hay que tener también un poco de justicia a nivel, o visión justa a nivel internacional, claro, ¿no? De intentar encontrar equilibrios y estar que nos repartamos todos un poco los impactos positivos y los impactos negativos. No, y sobre todo la visión de, como ya no va a haber una mina en mi pueblo, el problema ha desaparecido. No, el problema lo ha movido de sitio. Otra vez es que tú no lo veas o tardes más en sufrirlo, pero el problema sigue ahí. Eso Al final no hay X recurso para eso que queremos hacer, para desarrollar nuestras economías y demás. Y luego ya, además de todo esto, creo que también es interesante pensar en el trasfondo que hay, que es cómo estamos enfrentando la crisis climática con una producción mayor de otros bienes no tan contaminantes a nivel de CO2, pero sí en muchos otros ámbitos. Y ser conscientes de que la transición energética tiene mucha geopolítica y su propio impacto es importante en ese sentido. Sí, totalmente. Quien no va a bajar las emisiones es China, que esos van para arriba como si sky's the limit, pero en este caso no es bueno. Claro, no, y que también es el tema de, bueno, ¿cuál es la contrapartida, ¿no? Que nos quedemos, que el planeta se ahogue, pues no queremos eso. También podemos repensar en, que esto lo hace mucha gente, los teóricos del decrecimiento, que es una teoría muy polémica y ya lo tocaremos, controvertida, en algún momento lo tocaremos y Eduardo se enfadará porque es contrario al decrecimiento. No, pero esta idea de, bueno, pues con estos ritmos capitalistas de producción acelerada y constante, igual no es sostenible ni para llevártelo al lado de la transición energética ni para el lado de los hidrocarburos. Tal vez lo que hay es repensar el modelo económico en su conjunto y ver por qué agotamos recursos de forma constante. Pero ¿qué pasa? Que como hemos construido todo nuestro bienestar en base a producir más y consumir más, rehacer eso también tiene unos impactos. Todo tiene impacto. Todo tiene un impacto. Y no podemos escapar de ello, pero hay que ser conscientes para tomar decisiones y ver por dónde optamos, ¿no? Hay que tener un poco esa visión global para, bueno, ver un poco qué es lo que decides, por qué y qué coste asumes y ser adultos para asumir las consecuencias de nuestras acciones. Pues nada, hasta aquí el episodio del litio. No está mal, hemos hecho un repasillo bastante majo por este recurso, que ahora a día de hoy es muy importante en nuestras vidas. Cualquiera, si nos va escuchando en un coche eléctrico, pues esto te interpela directamente. Muchísimas gracias, Jara, por contarnos todo esto. A vosotros. Y muchísimas gracias también a ti, Alba. No sé cuál va a ser el próximo... Tu dedo, ¿qué recurso mágico? ¿Qué recurso mágico? No sé. El oro hemos dicho que a lo mejor el oro lo tocamos. mola. A mí me molaría en algún momento hacer el petróleo. Porque es el histórico y hay mucha chicha ahí. Sí, uno pequeñito, fácil de hacer. Siempre. Te queda el petróleo. Claro, venga. Apuntando siempre. Pues nada. Sí. Luego también cosas eso de nuclear también nos queda, con el uranio y, en fin, muchísimos minerales. Pues nada, que hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda las fechas que vamos el 7 de noviembre a Valencia, 13 de noviembre a Alicante y a finalísimos de noviembre quizá a Sevilla. Eso ya te contaremos. Pero bueno, estad atento que nos gusta mucho hablar con quien nos escucháis, con quien nos leéis, etcétera, etcétera. Y nada, que muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos muy pronto aquí de vuelta en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva, Jara Monter, Blas Moreno, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Producción ejecutiva Ricardo Villa, edición de sonido y sintonía original Pablo de Diego.